versículo base para todo el mes de marzo lo encontramos en una declaratoria que hace el apóstol Pablo a la iglesia que estaba ubicada en Filipos. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al versículo 16, y permítanme leerlo. Mientras usted me escucha, puede ver el logo de Una Cosa Hago, que es más o menos la misma camiseta que yo ando hoy en esta mañana. Me dijeron que fuera el modelo, ¿verdad? Pero esta camisa, Corazones Apasionados, está basada en la predicación que hizo nuestra apóstol Nerea de Osorto el día viernes en el evento de Conexión 2026, un evento especial para todos los servidores de Casa Sebaot. ¿Cuántos estuvieron en ese evento? Amén. Y Dios nos recordó a todos los servidores de casa que seguimos sirviendo con corazones apasionados. Nos hizo una reflexión y nos recordó que retornáramos al inicio de todas las cosas, corazones apasionados por Él. Y es por eso que se hizo esta camiseta. Si usted quiere esta camiseta, en la parte de abajo la están vendiendo. No se vaya a amontonar, por favor, hay para todos. Así que usted puede decirles: mire, yo quiero andar como el pastor Didier, y ellos ya van a saber entonces qué darle. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la risa? ¿No me queda bien? Sí. Bien, bueno, ahí abajo entonces. A ver, vamos a leer. Dice, Pablo les dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Diga conmigo: pero una cosa hago. Dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ese es el versículo base de este mes. Una sola cosa hago. Y cuando Pablo le dice a la iglesia de los filipenses: una sola cosa hago, no es que él no podía hacer más cosas a la vez. No es que él tenía problemas de concentración. No. Es que a veces como iglesia podemos estar haciendo varias cosas sin estar dando resultado en ninguna de ellas. A veces podemos estar en muchas cosas, pero siendo infructuoso en muchas de ellas. Pablo entonces lo que le dice a la iglesia es: reenfoquémonos, redireccionémonos. Una sola cosa. No habla de incapacidad, habla de enfoque. Y él dice: me enfoco en algo, en dejar todo lo que pasó atrás, y me enfoco en ver lo que está al frente. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido por estar pensando en el pasado? Por estarnos quejando y murmurando del pasado, y nos estamos perdiendo del discernimiento y la revelación de lo que Dios tiene al frente. Por eso en este mes vamos a hablar acerca de 4 cosas que vamos a recuperar como iglesia. Vamos a enfocarnos cada uno de los domingos en una cosa, y vamos a recuperar algo de lo cual hemos perdido. Al final de marzo nos daremos cuenta que como la puerta del 1 de marzo retomamos el norte, la dirección. El norte, ese punto cardinal en donde están escondidas las mejores cosas de Dios para nosotros y las mejores cosas de Dios
para la temporada que necesitamos, porque es la que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta mañana quiero hablar primero lo primero. ¿Cuántos han usado esa frase? Primero lo primero. Tengo más de 20 años de consejería ministerial, en la cual he atendido jóvenes, adultos, ancianos, parejas, he atendido niños, he atendido empresarios, he atendido diferentes personas. Y una de las cosas más comunes para mí, escuchar cuando alguien se sienta frente a mi escritorio, es escuchar primero un suspiro y luego, pastor, no sé por dónde empezar. Y para mí es muy fácil decirle a la persona, empecemos por lo primero. Empecemos por el inicio. Y luego entonces viene una siguiente participación y es que no sé ni cuál es lo primero, ni dónde comenzó todo. Y Dios hoy nos va a llevar entonces a establecer cómo lo primero en nuestras vidas restaura todo lo demás. Por eso quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado, primero lo primero. Ustedes habrán escuchado el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 25 al versículo 33. Dice Mateo 6, capítulo 25 al versículo 33. Y vamos a leerlo. Dice, por tanto os digo, a ver, bueno, si me lo ponen desde allá, ahí está bien. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El versículo 33 es uno de los versículos más conocidos por cada uno de nosotros. Y Jesús lo pronuncia en una ladera en Galilea. De hecho, es conocido como el sermón del monte. Y saben que cuando Jesús habla este sermón, le habla a una multitud ocupada. Le habla a una multitud que está organizada alrededor de una vida de supervivencia. Y su supervivencia era diaria.
Porque en el contexto donde se desarrolla este Sermón del Monte, entendemos de que el pueblo que escuchaba a Jesús estaba suprimido por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano no dejaba mucho margen para grandes preguntas. La presión que esta gente sentía era una presión del día a día. La presión que esta gente sentía era una presión muy dominante. Y en ese contexto Jesús hace una de las afirmaciones culturales más impactantes que se puede hacer en esa época y que trasciende todavía a nuestra época. De hecho, si te llevases esto a tu casa, clavado en tu corazón, para mí es como que haya cumplido con la palabra que quiero darte en esta mañana. Jesús va contra cultura. Y Jesús le dice a toda esta gente que lo está escuchando, le dice, la razón por la que tú sientes que tu vida es tan pesada, no es la cantidad de problemas que tienes, sino el orden en que los estás cargando. Y eso es lo mismo que Jesús nos dice en esta mañana. La dificultad de la vida que ahora sientes no es por la cantidad de problemas que tienes, es por el orden en que los estás cargando. Y Jesús dice esta verdad y él no estaba en el lugar equivocado. Él estaba frente a campesinos galileos. Él estaba frente a gente del primer siglo que vivía bajo una triple carga tributaria. Los impuestos romanos, los diezmos al templo y los pagos a los terratenientes locales. Algunos historiadores estiman que a una familia de aquel primer siglo, entre el 35 y el 40% de sus ingresos los tenían que pagar en impuestos. Por lo tanto, lo que les quedaba muchas veces no les ajustaba para poder subsistir. Cuando Jesús habla y les dice acerca de la ansiedad diaria de ellos, se lo está diciendo a una gente que literalmente no sabía qué iba a comer el día de mañana. Por eso la pregunta de Jesús que les dice, ¿qué vas a comer? No es una pregunta poética, ni una pregunta tampoco superficial. Es el contexto de alguien que te lo voy a decir en buen hondureño. Está allí sentado escuchando a Jesús, pero que tiene el agua hasta el cuello. ¿Me lo comprenden así? Toda esa gente tenía una carga tributaria muy fuerte. Y sin embargo, Jesús no le dice a ninguno de ellos. Jesús no habla ni les dice que las necesidades de ellos son irrelevantes. Jesús no les dice a ellos, vieran lo que ustedes están padeciendo. Es nada comparado a lo que yo voy a padecer. Si ustedes tuvieran que morir en una cruz. No. Jesús se identifica con las necesidades de ellos. Jesús se identifica con el tiempo que están viviendo. Pero en ningún momento Él les dice a ellos que si oran más, las dificultades van a desaparecer. Lo que Jesús les dice a ellos
Es este principio que a partir de este día debe de regir en nosotros. Y debemos tenerlo como una verdad latente en nuestras vidas. Jesús les dice, cuando lo secundario es primero en sus vidas, lo primario no tiene opción a trabajar en sus corazones. Cuando las añadiduras son su preocupación, el reino no puede operar en su corazón. Eso es con lo que Jesús les dice a esta gente. Jesús les dice que no tengas que comer mañana, ¿es válido? Que no tengas que vestir mañana, ¿es válido? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ahora mismo lo secundario, las añadiduras, es lo que abarca la mayor parte de tu corazón. Miren, quiero tocarte cómo el desorden espiritual no siempre se parece al alejamiento de Dios. El desorden espiritual muchas veces es manifestado a través de un agotamiento, a través de alguien que está haciendo muchas cosas, pero las está haciendo en el orden equivocado. Por eso el primer punto que quiero tocarte es el desorden normalizado. Oye bien, porque hay una razón por la que el afán que Jesús describe es tan difícil de detectarlo en nosotros mismos. Porque el afán no se parece a un pecado obvio. El afán en nuestras vidas no parece a un pecado en el cual faltamos a una conducta moral. Cuando estamos afanados no hay una culpa inmediata, no hay una convicción clara, no hay un momento de quiebre visible. Jesús usa un término en el versículo 25 y Jesús le dice a toda la congregación, le dice, no estén afanados. En otras versiones Jesús le dice, no estén angustiados. ¿Sabes lo que Jesús les está diciendo? En el griego hay una palabra para definir esto. Es la palabra que Jesús usa, merimnao. Diga conmigo, merimnao. ¿Sabes qué significa literalmente? Tener la mente dividida entre muchos pensamientos. Por eso Jesús les dice, no estén bajo el efecto merimnao. Merimnao significa que nuestra mente está fragmentada entre muchas atenciones. Merimnao es que nuestra mente esté fragmentada en múltiples objetos de preocupación y todos de forma simultánea. Hoy no puedo decirte que esta palabra es para alguien que no vino. Hoy no puedo decirte que anotes esta predicación y que digas qué lástima que no vino aquel o aquella. Esta palabra es para ti. Porque muchos de ustedes están así, con su mente dividida entre múltiples objetos de preocupación. Eso es lo que Jesús ataca y les dice a ellos. ¿Por qué su mente está fragmentada?
Jesús lo que trata de decirle a esta congregación es ponerles el ejemplo de una persona cuya mente nunca está completamente en ningún lugar, porque su mente siempre está en todas partes. ¿Cuántas veces les han dicho a ustedes: ¿estás aquí? ¿Ya te fuiste? Qué difícil es tratar de hablar con alguien que está siempre pendiente de su teléfono. Qué difícil es hablar con alguien que está siempre pendiente de su reloj porque le llegan las notificaciones al reloj ahora. Qué difícil es hablar con alguien que estaba bajo los efectos del merimnao. Porque usted está hablando de la guerra en Irán y de repente le dice: ¿cómo han subido los intereses, verdad? De repente usted está hablando que en Ciudad del Cabo se acabó el agua y le dice: y esos bancos que no paran de llamar, ¿verdad? No está con usted. Sencillamente, merimnao. Es alguien afanado. Es alguien preocupado. Es alguien que dejó que el afán se instalara gradualmente, casi de forma invisible. El afán es quien organiza el tiempo. El afán es el que te dice o te dicta qué ver en la mañana primero. ¿Qué es lo que primero ocupa tu pensamiento en la mañana? Y yo sé de lo que les estoy hablando. Te despiertas. Y te despiertas con una vigilancia alta. ¿Qué tengo que hacer hoy? Te despiertas asustado. Cortisol alto. Tu sistema parasimpático está en modo guerra, lucha, defensa. Dormiste unas cuantas horas y sientes que no descansaste nada. Y algunos, la ansiedad comienza desde los primeros minutos y qué horrible, qué feo es el sentimiento o ese pensamiento que viene a tu cabeza como un bulo entre tus pensamientos y comienzas a decir: voy a perder la calma en el día, voy a perder la cordura en alguna parte del día. Porque tus pensamientos están divididos. Tu mente está entre múltiples ocupaciones. Y en algún punto de la vida comienzas a organizar tu vida alrededor de lo urgente, de lo que genera resultados medibles. Y el reino comenzó entonces a ser una parte más de tu agenda, en lugar de ser el principio que gobierna todo. Dios se convirtió en una parte más de tu mente dividida.
sales tan deprisa, tomas tu vehículo, tienes una reunión temprano. Algunas mujeres van peinándose en el vehículo, van pintándose en el vehículo. Otros hombres se van poniendo la camisa en el vehículo y dicen: ve, se me olvidó orar. Ve. Pero voy a aprovechar ahorita que voy en el carro. Y entonces obviamente tus oraciones serán: Señor, gracias por este azul. Ve, perdón, Señor. Se están poniendo glowing, ¿cómo se llama? ¿Sí? No, brillo, ¿cómo se llama? Blush, sí, gloss. Entonces, como brilla, entonces, Señor, el brillo de tus ojos, Padre. Y Dios terminó compitiendo con la renta, con los estudios de tus hijos. Terminó compitiendo con la hipoteca. Y Dios terminó compitiendo con los sándwiches que tienes que preparar para que tus hijos vayan a la escuela. Dios terminó compitiendo con tu tiempo de entrenamiento, porque este es el templo sagrado de Dios. Jesús no dice que las necesidades de ellos no fueran verdaderas o reales. Jesús lo que les dice a ellos es: tienes invertido el principio. ¿Y saben cuál es el problema? Que las señales de este punto no siempre son pecados. Y te lo voy a decir así, de esta manera: el afán es el que te tiene así de cansado. Tan cansado que unas vacaciones en Semana Santa no te quitan el cansancio. Y algunos dicen: ¿y de dónde dinero? Para Pilamar es que voy, pastor. Es evidente que has dejado que el afán tome gobierno en tu vida, porque tu oración es mecánica. Porque la palabra la lees y ya no aterriza con profundidad. Muchos hacen el servicio desde la obligación. Y todo esto no es que son señales de mala voluntad. Son señales que desplazaste el centro. Jesús dejó de ser el centro. Y cuando Jesús deja de ser el centro, entonces el desorden se normalizó. Las otras cosas que son secundarias tienen más peso que el centro, que es lo que le da el equilibrio a todo tu universo. Llegó a pesar más lo que debes en el banco, llegó a pesar más tu trabajo, llegó a pesar más el alquiler, llegó a pesar más lo que debes en la escuela, en la universidad, llegó a pesar más una relación. ¿Por qué? Porque desplazaste a Jesús del centro de tu corazón. Por eso Jesús le dice: tu vida es difícil, no por la cantidad de problemas que tienes,
sino por el orden en que los estás cargando. El cristiano que vive sin orden no es necesariamente alguien que se alejó de Dios. Es alguien que dejó que todo lo demás se acercara tanto a Dios que pesa igual que Él. Quiero ponerte el segundo punto. Jesús entonces observa la sabiduría que hay en la naturaleza, detrás de la creación. Y entonces Jesús construye un argumento para toda esta gente que lo estaba escuchando, en la cual Jesús lo que les dice es: yo conozco a ustedes, hombres angustiados, hombres afanados, mujeres afanadas. Yo conozco que ustedes multiplican el esfuerzo para asegurar el resultado. Yo conozco que todos ustedes dicen que si trabajan más van a ganar más. Que si se le dedican más tiempo a llamar por teléfono a proveedores, a compradores, van a vender más. Porque eso es lo que Jesús entiende. Jesús lo que le dice es: el ser humano multiplica sus esfuerzos para intentar asegurar el resultado, pero la naturaleza no hace eso. Dice: mira las aves del campo. Y se estaba refiriendo a los gorriones, se estaba refiriendo a los cuervos, se estaba refiriendo a las palomas. Cualquier campesino de Galilea conocía a las aves, cómo ellas buscaban semillas en los campos y ellas no habían plantado absolutamente nada. Y la pregunta que Jesús les hace es: ¿acaso ellas no tienen padre? Lo que Jesús les dice es: la provisión de las aves no llega porque ellas sembraron. Llegan la provisión a donde ellas porque tienen un padre que es el que gobierna el sistema y Él se preocupa por ellas. Algunos de ustedes dicen: si me esfuerzo más, la hago en la vida. Solo es de empeñarme un poquito más y la hago. Si saco una maestría más, permíteme decirte, cuando el centro está desplazado, cualquier esfuerzo que hagas no tendrá resultado. Te voy a poner un ejemplo. Trata de llenar con maíz un saco roto. Aunque le metas más maíz, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Siempre se va a desvaciar. ¿Por qué? Porque el saco está roto. Ahora que viene Semana Santa, algunos de ustedes se van a llevar una sorpresa tan desagradable. Y no es que estoy profetizando, pero van a sacar la piscina que compraron el año pasado y se darán cuenta que un ratón la mordió. Ahora te digo, trata de llenar la piscina entonces.
y trata de hacer que el agua se mantenga allí, ¿qué va a suceder? Maldito ratón va a decir. Y va a venir un problema en casa porque ella le va a decir a él: te dije que no la dejaras en esa bodega. Pero como te pesan los pies, entonces él le va a decir a ella: ¿y vos cuántas manos tenés? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Jesús les dice: miren los lirios del campo. Muy probable eran flores silvestres que nacían en las laderas, ahí en Galilea, en tiempos de primavera. Los lirios eran flores de belleza efímera. Y Jesús las compara a la gloria de Salomón, porque todo aquel oyente judío sabía quién era Salomón y lo relacionaba al pico de la prosperidad, al pico de la organización, de la sabiduría humana. Y Jesús les dice: ¿saben qué? Ni Salomón con toda su gloria nunca se vistió igual que como se viste un lirio. Porque la gloria del lirio no viene de cuánto el lirio hace, sino de quien lo viste. ¿Y quién viste al lirio? El mismo Padre que le da de comer al ave, el Padre que hizo el sistema, el que gobierna el sistema, y el que la Biblia dice que el Padre sabe las necesidades que tú tienes. El argumento de Jesús nunca es contra el trabajo. Jesús no les dice: no trabajen, no. El argumento de Jesús es contra la mentalidad que convierte el trabajo en su mecanismo de seguridad. Jesús le está hablando a aquellos que su trabajo se convirtió en el sustituto de la confianza. Jesús le está hablando a aquellos que la actividad se convirtió en el antídoto de su ansiedad. Entonces, cuando un cristiano cree esto, no está viviendo por fe. Es un control disfrazado de confianza. No es que Dios quiera que hagas menos. Es que quiere que lo que hagas salga de una raíz que no tiembla, de la raíz correcta, del centro. Número 3. Ya me pasé de tiempo. Nada aguantan aquí. Hay una trampa, yo le llamo la trampa de las 2 mesas. Y esto ustedes lo han visto. En Lucas capítulo 10, versículo 38 al versículo 42. Dice que Jesús, yendo de camino, entró a una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta mujer tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos, con cantos, con muchos quehaceres, se preocupaba. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado
En otras versiones dice, ¿no te molesta que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y aquí está el nombre de nuestra serie. Pero solo una cosa es necesaria. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la trampa de las dos mesas? Este versículo que acabamos de leer no es un versículo que habla de dos mentalidades. No es un versículo que habla de dos personalidades. Habla de dos estructuras. De dos formas como podemos relacionarnos con Cristo. Una, nos podemos relacionar desde la actividad que produce. U otra, como María, de ponerle atención a sus palabras, porque sabemos que algo vamos a recibir. ¿Cómo has estado? Hermano, es que mire, a Dios hay que ayudarle. ¿Cómo es que dicen? ¿Con qué? A ver, alguien que se lo sepa. Yo soy como el chavo que lo digo al revés. En serio, yo no me sé los adagios populares. Yo me sé ¿cómo es? Tanto va el cántaro al agua que hasta que por fin se rompe, sí, ¿verdad? Así. Palo que nace torcido está bueno para columpio. O sea, yo me lo sé. Pero hay uno que dice, con la oración dando y el mazo dando. ¿Cómo es? Ayúdeme, por favor. Pero es en serio, alguien que se lo sepa. Yo no estoy diciendo que ese es su rema del día. A Dios, gracias Walter, ¿cómo es? A Dios rogando y con el mazo dándole, ¿sí? Porque mucha gente lo que dice es, hermano, usted no se quede solo en la oración. Mira, dele con el mazo también. Y muchos estamos así, igual que Marta. Pero María dice que se puso a los pies y lo escuchaba. Dos tipos de estructuras en las cuales nos podemos relacionar con Jesús. Una, el activismo que produce. O dos, sentarnos a los pies hasta recibir una revelación de Él. Marta, estás distraída con tantos quehaceres. ¿Sabe que la misma raíz que Jesús usa para decirle a Marta, turbada has estado, es la misma merimnao? Lo que le está diciendo es, Marta, tienes tu mente dividida entre tantas cosas. Marta no estaba haciendo algo malo. Marta estaba haciendo algo necesario, estaba haciendo algo bueno. Pero lo estaba haciendo desde una posición donde la actividad había desplazado al Señor como centro. Y cuando viene eso, entonces ocurre la queja. Imagínate que Jesús había llegado a su casa y ella no dejó de hacer. Jesús había llegado a su casa, se había desviado del camino y ella seguía haciendo. No era tiempo de hacer, no era tiempo de quehaceres, era tiempo de arrodillarse, era tiempo de sentarse, era tiempo de postrarse a los pies y escuchar al maestro. Pero Jesús le dice, Marta,
Tus quehaceres desplazaron el centro de tu corazón y entonces las actividades tomaron todo tu pensamiento hasta el punto de venir y traer quejas. Oh Señor, ¿cuánto hago? Oh Señor, mira que yo no peco. ¿Cómo sirvo? ¿Cuánto te doy? Señor, mira, soy bueno para echar penca. Y bendices más a aquel incircunciso, mundano, come cuando hay. Se las llevo contadas todas las que metes a casa. Y mira cómo está de bendecido. Y yo, Señor, Marta, Marto. Me pongo yo de primero. Didier. A veces he estado en la mesa de Marta. Hay veces en que he creído que el peso de la obra es mía. Hay veces que he creído que algunos errores y pecados de algunos de ustedes es culpa mía. Pero viene la palabra de Dios y me hace Didier. Pequeño iluso, sabandija de Dios, regresa al centro. ¿Cómo te dirá el Señor hoy? Ahora mira lo que el Señor le dice. A Marta le dice, pero solo una cosa es necesaria. Hay tiempo para todo. Y lo que le dice a Marta es, Marta, una cosa es necesaria. Y María tomó la buena parte y no se le será quitada. ¿Qué trato de decir, amada familia? Cuando Cristo es la una cosa, cuando Cristo es la única cosa, cuando Cristo es lo primero, cuando Cristo es el centro, todas las demás cosas encuentran entonces su lugar. Pero cuando Cristo es una de las cosas, todas las demás cosas comienzan a competir entonces entre ellas. Y te encontrarás que competirán también con quién es Cristo en tu vida. Termino. El orden activa la promesa. Puedes subir, Cris, y cantar: tú eres el centro. ¿Tenía esa? No, ¿verdad? ¿O sí? No, ya ve. Le hago a todo. Bautismos, 15 años, primeras comuniones. El versículo 33 termina de esta manera: a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? Jesús comienza diciéndole a esta gente: afanados, angustiados.
Se preocupan por qué comer, se preocupan por qué beber, se preocupan por qué vestir. ¿Quién de ustedes por afanarse le puede agregar 45 centímetros de estatura a su cuerpo? Un codo. Ninguno. Y Jesús les dice, entonces, si lo primero es lo primero, si el centro regresa al orden correcto, corazones apasionados. Jesús lo que les dice es, si el reino es primero en sus vidas, entonces todas estas cosas, ¿qué cosas? La comida, la bebida, la vestimenta, todas estas cosas se les serán añadidas. Porque hay un Padre que hizo los cielos, que hizo la tierra, que le da de comer a las aves, que viste a los lirios. Dice, este Padre sabe las necesidades que tiene. ¿Y acaso ustedes no son más que las aves? ¿Acaso ustedes no son más que los lirios? ¿Acaso ustedes no son pueblo adquirido por Dios? Nación santa, la niña de sus ojos. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Por eso hoy, iglesia, Jesús no está diciendo que el orden correcto va a producir automáticamente prosperidad, como que si fuera un acto de magia. Lo que Él está diciendo es que el centro correcto, cuando arreglas lo primero, sea lo primero. A ese que pones en primer lugar, a ese que le das el lugar que le corresponde, ese alguien tiene la capacidad, tiene la autoridad, tiene el poder para producir todo lo que a ti te hace falta en su propio esfuerzo. Él lo que hace es, cuando buscas primeramente su reino, Él te lo devuelve en añadiduras, porque Él dice, yo sé lo que necesitas, no me lo estás pidiendo, pero yo te lo quiero dar porque yo soy tu Padre, y como Padre yo me voy a encargar de tus necesidades. Vamos, lo declaramos, póngase de pie. Vamos, vamos. Solo quiero hacerte una pregunta con tus ojos cerrados, porque el Espíritu viene en esta mañana y te hace una pregunta en tu interior. ¿Quién está ahora mismo en primer lugar? No en teoría, sino en la práctica. No es la respuesta que le darías a alguien de la iglesia, sino la evidencia real de cómo está organizada tu vida, alrededor de qué está organizada tu agenda. ¿Qué ocupa tu pensamiento antes de que nada más lo reclame? ¿Desde dónde tomas las decisiones que nadie más ve? Y te lo pregunto porque sé que hay algunos de ustedes que oran, pero la oración de algunos tiene el peso de alguien que está negociando con Dios en lugar del peso de alguien que habita en Él. No te estoy condenando, te estoy haciendo una invitación en esta mañana, la misma que Jesús le extendió a Marta
con ternura. Y con esa voz pastoral, quiero decirte, estás cargando cosas que no tendrían que pesarte así. La dirección a la que te lleva este mensaje de esta mañana no es compleja, es sencilla, es reordenar. Antes de que el día comience a exigir cosas, establece el centro desde el cual vas a vivir ese día. Y como un acto de fe, declárale a la estructura del tiempo del día y dile: hoy el centro de mi vida es Jesús, y todo lo que vaya a decidir, y todo lo que vaya a pensar, y todo lo que vaya a accionar será desde ese centro que gobierna mi vida. Antes de cualquier preocupación, antes de cualquier ansiedad, tú eres el centro. Muchas gracias por ser parte del YouTube de Ministerio Sebaot. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Y le animamos para que pueda escribirnos y contarnos de qué país nos está sintonizando. Así también decirnos qué parte del mensaje fue de bendición para su vida. O si tiene una petición de oración, con todo gusto, háganosla saber para orar por usted. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo para que pueda disfrutar de nuestro nuevo contenido y cuando estemos en vivo. Si desea sembrar y extender el reino junto con nosotros, puede escanear el código QR o dar clic en el link que aparecerá en pantalla. Gracias por ser parte de la gran familia Sebaot en línea.